El mensaje del día de hoy lo he titulado La herencia de Dios. Qué maravilloso saber de que uno tiene una herencia, ya sea terrenal o más aún espiritual. Si tenemos una herencia espiritual, pienso que esa es una de las más valiosas porque permanece para siempre. No solo se queda aquí en nuestra vida física, terrenal, sino que trasciende aún cuando uno parta de este mundo. Entonces, este tema es el que quiero compartir, cómo tener una herencia, el cual nos va a servir no solo en esta vida, sino en el futuro, cuando estemos en la presencia del Señor. Entonces, aprovechemos el contenido de esta herencia. Y para eso, el tema lo voy a dividir solamente en 4 puntos muy sencillos. El primero es un llamado. El segundo punto, unos escogidos. El tercer punto, unos enviados. Y el cuarto y último punto, unos discipuladores. A pesar de que se usa la palabra o el artículo unos, es un plural. Unos. Es un unos en plural. Entonces, sin más preámbulos, el contexto en el cual voy a disertir la palabra está en Isaías capítulo 49. Obviamente, por asunto de tiempo, no voy a disertar sobre todos los capítulos, sino solo algunos, lo correspondiente que está destinado para esta noche. Y el primer punto, como dijimos antes, de estos 4 puntos, el primero de los 4 se llama un llamado. Un llamado. Entonces, Isaías capítulo 49, versículo 1. Comenzamos leyendo así la palabra de Dios. Escúchenme, islas, y atiendan pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno. Desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. No sé si han notado que algunas Biblias o algunos recursos que uno usa de internet de la lectura aparece una letrica o un numerito ahí. Bueno, esa nota al pie de la letra, en este caso cuando dice isla, esta pie de nota dice costa, porque algunas Biblias dicen costas. Entonces, para reforzar el punto. Cuando empieza el profeta a decir, escúchenme, isla. Bueno, isla se está refiriendo más que todo a la gente, a un grupo, porque dice, y atiendan pueblos lejanos. Es como un grito que hace eco lejos. Y esto recientemente me trajo a colación una oportunidad muy peculiar que me sucedió cuando me alisté a la Academia Militar de la Naval. Un día estaba de guardia en uno de los sollados, así se llama, sollado o cuarteles o lugar de habitación donde duermen los de rango superior. Yo estaba en segundo año de la academia y había unos que ya estaban por salir de teniente, de graduado, de subteniente, ¿no? O guardiamarinas de la academia militar. Y en esa oportunidad que me tocó de guardia, todos los guardiamarinas de último año se habían ido de crucero hacia los submarinos, hacia las fragatas o los barcos de guerra para hacer sus pasantías o sus entrenamientos finales de graduación. Entonces, en ese momento estaba yo de guardia ahí, con mi rifle ahí, parado, en ver ese sollado vacío, amplio, sin ninguno de mis superiores. Sentí el deseo de decir algo así como escúchenme, pero uno no usa la palabra escuchen, uno dice oído, oído, todos los guardiamarinas están aquí, pónganse firme. Por supuesto, eso lo dije porque no había nadie en la habitación. Pero para mi sorpresa salió uno que no había podido ir porque tenía una pierna enyesada y salió y se paró al frente, firme ante mi voz. Obviamente fue un día muy terrible que yo pasé después de los castigos que recibí por esa impertinencia de
gritar a gran voz en una situación indebida. Pero en este caso del profeta Isaías, se está refiriendo a una situación muy acertada de parte de Dios. ¿A quién? A todos los pueblos. Y me llamó desde el seno materno. Entonces, no solo este grito, él informa que Dios lo llamó aún desde el vientre de la madre, del seno materno. Imagínate, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Qué importante es esta parte del nombre en el vientre de la madre. No sé, cada país tiene ciertas costumbres de cómo le ponen nombre a los hijos antes de nacer. Algunos de mis hijos uno se llama Gilbert Andrés, de su mamá Gilbert y de su papá Alberto Gilbert, o Ginés, de Gillo, como ya ustedes saben que ya me conocen, me descubrieron ahí por mi hermana Gladys, que me dijo que me llamaba Gillo, Iné de nena. Entonces, y así otros países tienen ciertas costumbres para ponerles nombres. Algunos les ponen nombres en inglés y eso para notar más sofisticado, qué sé yo, cualquier nombre. En el caso del pueblo de Israel, ellos ponen un nombre de acuerdo a un propósito que pueda tener un hijo. Y recordamos la clase del miércoles pasado, cuando nuestro hermano Christian nos daba la clase, que está dando la clase de Ruth, mencionaba a esta familia de Ruth, de Elimelech, de Orfa, de los personajes que cubren esta historia, donde cada nombre significaba algo y producía algo impactante para la vida de ellos. Entonces, el nombre es importante, pero ¿cuánto más para Dios, que aún desde el vientre de nuestra madre, Él nos menciona con tu nombre? Desde el vientre de su madre. ¿Quiénes bíblicamente aparecen en las escrituras que han sido llamados del vientre de la madre? Bueno, vamos a mencionar algunos, porque no solamente el profeta Isaías, sino otros más. Jeremías 1:5 dice así: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. ¿Recibió qué? Un llamado. Jeremías recibió un llamado ¿desde dónde? Desde el seno materno, desde el vientre de su madre. Lo consagró para ser profeta de las naciones. Y esto es tan cierto que tenemos el libro de Jeremías y vemos todas esas profecías que él le daba a la nación de Judá y todos los mensajes proféticos que él siempre estaba dando como niño, dando mensajes todo el tiempo, que hasta les molestaba porque decían ellos, no somos niños, ¿cómo es posible? Todo el tiempo lo mismo, lo mismo. Así le decían también a Isaías, siempre lo mismo, el mismo mensaje. Claro, porque no se convierten de sus caminos, eran niños prácticamente en ese sentido. ¿Y qué acerca del llamado de Israel? Dice así en Isaías 42:2, antes de este pasaje que lee. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob. Y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Ahí pueden ver que Jesurún se refiere cariñosamente al pueblo de Israel. Entonces, aquí hay un llamado al pueblo de Israel, o hay un llamado al Mesías de Israel, a Jesús. Hay un llamado a las naciones. Pasajes bíblicos que confirman desde el vientre de la madre, desde cuando Dios nos toma en cuenta, desde cuando Dios pone atención de nosotros. Gálatas 1:5, ¿qué acerca de Pablo? Pablo fue llamado, ¿cómo dice Pablo? Pero cuando Dios, que me apartó ¿desde dónde? Desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia y tuvo bien, o sea, fue bien hecho. Así decía Pablo, que él estaba convencido de que había sido llamado desde aún del vientre de la madre. A pesar de que era un perseguidor de la iglesia, fue consagrado en su debido tiempo. ¿Y qué acerca de nuestro Señor Jesucristo? Y dice así en Mateo 1:21, cuando el ángel le dice a María, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y este es un llamado especial que nos redime, pues a Jesús que nos redime del pecado. Fue llamado desde el vientre de la madre. Aún el vientre de la madre ya tenía propósitos dados por Dios Padre
para redimirnos, para reconciliarnos con Dios el Padre. Entonces este fue el llamado, un grito de parte de Dios. ¿Para qué? Para anunciar a todas las naciones. Y el segundo punto, unos escogidos. ¿Quiénes son los escogidos acá? ¿A quién se refiere Isaías 49 cuando habla de aquí? Leamos el versículo 2. ¿Qué dice? Ha hecho mi boca como espada afilada. En la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como flecha escogida. En su aljaba me ha escondido. Aquí el escogida también, otras versiones dice afilada o bruñida. Me gusta mucho la palabra bruñida. Antes la conocía así. Ahora la conozco como escogida, bruñida, algo que es procesado, martillado, preparado, bien especial, ¿no? Entonces dice, repasando este versículo, dice, ha hecho mi boca como espada afilada. ¿Qué es una espada afilada? Una espada afilada es que corta bastante bien. Y en la sombra de su mano me ha escondido. La sombra de la mano de Dios, la sombra de la mano de Jesús en la cruz del Calvario. Fue atravesada la sangre, fue atravesado Jesús en la cruz del Calvario. Y ahí yo lo asocio con eso. Me ha escondido en su mano. Que cuando estuvo crucificado, cuando lo crucificaron, cuando lo clavaron ahí estaba yo escondido, él sufriendo. Así hace muchas veces uno, cuando trata de tener algo de valor en la mano. Si uno se va a caer, uno hace todo lo posible, caerse, golpearse, pero lo que tiene en la mano de mucho valor no se le cae. Entonces así me imagino, perdón, así me imagino este pasaje bíblico, en la sombra de su mano. Cuando dice sombra es que la tiene cerrada, que la tiene guardada, nos tiene agarrado, doblemente agarrado. No solo nos agarra así, sino que con su a mano. Y dice aquí esta parte donde quiero luego enfatizar un poquito más, y dice, me ha hecho también como flecha escogida. Ya dijimos que también podía ser afilada o bruñida, como una flecha afilada. ¿Qué es una flecha escogida? Entendemos en el arte del tiro al blanco a través de flecha, que una flecha, el que fabrica la flecha hace flechas de diferentes tipos. Anteriormente hacían flechas de madera o más o menos rudimentarias, lo más derechita posible para que fuese a su destino. Pero había flechas que eran escogidas, especialmente fabricadas de una manera especial para propósitos especiales, para cazar a un tipo de animal, a un tipo un tipo de caza que ellos pudiesen tener, o en competencias escogen una flecha especial y la hacen, y cada detalle, tanto la punta como el cuerpo, como la cola, las flechas de la cola, las plumas de la cola, todo tiene un propósito, todo está bien, perfectamente diseñada. ¿Con qué objetivo? Para que esa flecha cumpla el destino por el cual fabricado, que dé en el blanco, que dé en la llana, en el centro donde ha sido enviada. Y recuerdo que en los pueblos hacían bazares o algo así de competencias de flecha, que te daban una flecha ahí para que tú te ganaras un muñeco. Algunos usan unos rifles, pero otros usan flechas. Te dan una flecha y ahí apuntaba la flecha y ¡cha! Pero siempre salía por otro lado. ¿Por qué? Porque la flecha estaba torcida, estaba para que no dieras en el blanco. O sea, la hacían a propósito defectuosa para que tú no te ganaras el premio. Y tú te esmerabas ahí, sí, pintabas bien y nada servía de eso. ¿Por qué? Porque la flecha no estaba procesada para que diera en el blanco. Pero en este caso del profeta, dice que Dios nos ha hecho como flecha, como saeta, dice otras versiones, pero no se usa saeta, yo no uso esa palabra, ¿no? Pero bueno, también se dice saeta, flecha escogida. Y dice, en su aljaba me ha escondido. La aljaba es ahí donde pone la flecha, ¿no? La pone ahí, en su aljaba me ha escondido. Como decir, la tengo preparada para propósitos especiales. Ahí tengo la flecha lista para ser disparada. Entonces, esa es una flecha escogida. Es decir, está preparada,
finamente reservada para propósitos santos. Así somos nosotros como flechas escogidas por Dios para propósitos específicos, especiales. Día a día Dios nos está puliendo a través de la palabra, a través de la oración, a través de esa relación personal con Él, para que esta flecha que somos nosotros, escogidas por Él, porque si hemos oído el mensaje de salvación y hemos aceptado ese llamado, entonces somos escogidos para Dios y tenemos propósitos eternos en el reino de Dios. Para formar ¿qué? La iglesia, nuestra iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, una formación del cuerpo de Cristo, el cual el pastor disertará en los próximos sábados, donde va a ser ahondar mucho más sobre este tema de la iglesia. Pero somos ese cuerpo, esas flechas escogidas por Dios. ¿Qué es una espada afilada? Bueno, Apocalipsis 19:15 dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. ¿Quién está hablando? El jinete del caballo blanco de Apocalipsis. O sea que Dios también manda juicio. La espada afilada también corta a todo lo que no es correcto delante de Dios para regir. Pero también la bendita espada afilada, como dice Hebreos 4:12, es la palabra de Dios, porque dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo para dividir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, la que estamos estudiando hoy, la que usted lee, la que le va a dar vida, la que le va a dar sentido a su caminar aquí en la tierra. No es para trabajar, como leía al principio mi esposa, trabajar, afanarse, sino que debe haber propósitos de edificación del hogar a través de la palabra de Dios, porque es viva y es eficaz, es decir, efectiva, produce algo poderoso. El tercero de los 4 puntos son unos enviados. ¿Quiénes son esos unos enviados? Isaías 49, que nos dice en el versículo 3. Y me dijo, tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Muchos eruditos no se concentran solamente en Israel. Más adelante dicen los eruditos, del cual yo me incluyo, pero no como erudito, sino como apoyo la posición de que es el Mesías. Pero también se aplica a nosotros, porque la palabra es viva, ¿no? Ya hemos dicho, la palabra se cumple, se dio con propósitos eternos. Y dice aquí, en quien yo mostraré la gloria. Qué maravilloso privilegio mostrar la gloria de Dios, no para nosotros, sino para la gloria de Dios, de que muchos puedan conocer así. Unos enviados. ¿Quiénes son los enviados? Tú y yo. Nosotros somos los enviados para gloria de Dios, para propósitos eternos. Debes reconocer eso. ¿Qué dice? ¿Será Israel? ¿Será el Mesías? ¿Será Pablo? ¿Será nosotros? Veamos qué dice Hechos capítulo 13. Dice así, en el versículo 47. Porque así nos los ha mandado el Señor. ¿Qué es lo que nos ha mandado el Señor? Te he puesto como luz para los gentiles. Noten aquí la nota al pie de letra, dice las naciones, o sea, para luz de las naciones, si cambiamos ahí, como dicen otras versiones, a fin de que lleves o seas para la salvación hasta los confines de la tierra. Estoy leyendo la nueva versión de las Américas. Entonces, este pasaje bíblico claramente muestra que nosotros, aquellos que hemos recibido la luz de Cristo, somos luz, portadores de esa luz para otras naciones. ¿Para qué? Para llevar y que otros alcancen salvación hasta los confines de la tierra. O sea, no se limita a un pasado, no se limita a Pablo, no se limita
a Jesús, el Mesías, no se limita al pueblo de Israel, a los profetas que Dios ha llamado, no se limita a ellos, se limita también, nos incluimos nosotros que hemos recibido la luz para llevar esa luz a otras naciones. Y por último punto, unos discipuladores. Y para eso ahora voy a usar un pasaje bíblico paralelo, el Salmo 127. Ya mi esposa leyó este pasaje que dice así, se lo voy a leer de nuevo. Dice así en el versículo 1: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, ya sea a orar, a trabajar, a lo que sea. Si oran religiosamente, me refiero, no a la búsqueda genuina del Señor. Que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Dios nos sustenta aún en nuestros sueños. Entonces, así como muy bien lo disertó mi esposa, que el fundamento, la edificación principal de una casa, de un hogar, de una familia, radica en que Dios sea el fundamento, la razón de la vida. Que la Biblia, las bendiciones o las advertencias o todo lo que la Biblia muestra como enseñanza para nuestro hogar, que viene de Dios, eso es lo que cuenta para que una casa sea edificada. Más que todo aquellos que piensan que la Biblia no tiene sentido, que es un libro antiguo, que no, es el fundamento principal de la vida cristiana, es el manual de edificación de un hogar, de una casa. Entonces, básicamente así lo expresó mi esposa, pero yo quiero ahondar más bien en los otros pasajes, en los demás, a partir del 3, que dice: un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Algunas versiones dice: herencia de Jehová son los hijos habidos en la juventud. Pero esta versión que estoy usando dice: un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Entonces, miren el paralelo que existe a Isaías 49, cuando hablaba desde que el vientre de mi madre te conocía, de que éramos flechas escogidas, que de estarnos en la aljaba, habla del vientre, ¿verdad? Por eso este pasaje tiene mucha relevancia con lo que está diciendo allá el profeta y con lo que está diciendo David. Y dice del fruto del vientre. Y miren, como flechas nuevamente en la mano del guerrero son los hijos tenidos en la juventud. ¿Por qué la juventud? Porque en la juventud podemos nosotros desde muy temprana edad educar a nuestros hijos, que ellos vean en nosotros los tutores, los discipuladores, los entrenadores, los capacitadores para esta vida. No cuando ya estemos viejitos, qué sé yo, que ya hacen lo que quieren, qué sé yo, los niños, lo que sea, sino que tener oportunidad de educarlos a los principios del reino, los principios de Dios, que es lo que puede permanecer, ¿no? Son flechas en manos del guerrero. Y a los que no tienen hijos, que son solteros, también esto se refiere a hijos espirituales, hijos que salen del vientre de una oración, del vientre de una intersección por personas que no conocen al Señor, y que nosotros los capacitemos, no solamente presentar el evangelio, sí, Jesucristo es el Señor, ok, qué chévere, ya lo recibiste, ven, que Dios te bendiga, chao. No, sino que más bien seamos discipuladores de personas que no tienen asentado las bases fuertes de los principios bíblicos, de los principios del reino, de los propósitos eternos, sino que seamos los discipuladores, los entrenadores, los coaches
de estas personas y que sean como flechas en manos del guerrero. Y si Dios es el que nos tiene en sus manos, ¿cuándo vamos a perder? Flechas, flechas, ¿por qué? Porque ese es el término de guerra que se usaba ya. Y en manos del guerrero, porque era lo más efectivo. Hoy se usan otras cosas, pero flecha suena más liviano, más práctico, más moldeable. Entonces estamos en posición de guerra. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades en las regiones celestiales, contra demonios, contra entes de maldad. Entonces debemos nosotros estar siempre preparados, entrenando a gente de guerra, flechas que sean en manos de guerreros. ¿Y cuál es la bendición de todo esto, de tener todo esto? Que recibe una bienaventuranza el hombre, que el hombre, no, porque refiriéndose al hombre, no al que dio a luz, sino al hombre que llenó, porque es el capacitador, ¿no? Que a la mujer juega un papel muy importante, ¿no? Pero refiriéndose a la autoridad de la casa como el entrenador, como el coach, el que dirige, el que administra las cosas. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, o sea, el recipiente donde se ponen las flechas ahí atrás, la capucha, no sé cómo se dice en los diferentes países. ¿Por qué? Porque no serán avergonzados cuando hable con sus enemigos en la puerta. Qué maravilloso es cuando uno adoctrina a nuestros hijos, a nuestra familia, con los principios bíblicos, morales que Dios quiere, y que aún aquellas personas que, como dije anteriormente, que no tienen hijos, poder pensar en alguien que no conoce al Señor, que no tiene conocimiento de las bendiciones que significa estar capacitados espiritualmente para superar los obstáculos, los problemas que se le presenten a través de flechas en manos de este coach, del entrenador, que los capacita para vencer obstáculos, para batallar contra toda adversidad que se presenta delante de sus vidas, para estar firmes en los momentos de aflicción, ya sea cuando estén enfermos, cuando estén pasando dificultades, calamidades, que ellos puedan estar firmes, sabiendo que están firmes en la batalla, ¿no? Y hemos visto cómo la historia ha creado este principio donde la gente a veces estaba firme, los convencían de que entrar en un campo de batalla tenía que estar firme por la patria o luchar para obtener la victoria por el beneficio de otras generaciones que venían. Así, en este tiempo donde esta nueva generación viene de muchachos, de jóvenes, que puedan estar preparados para las adversidades futuras, porque sabemos que las cosas no van a componerse como uno espera, pero en medio de las dificultades, en medio de los problemas, Dios está en medio de nosotros, abriendo brecha, batallando con nosotros. ¿Cuándo qué? Cuando nosotros nos capacitamos como hijos, como flechas en la aljaba de Dios, o como nosotros capacitadores o entrenadores o discipuladores de otros para que estén preparados ante toda adversidad que se presente en la vida. Nosotros debemos entender que todas estas herencias que recibimos de Dios son para que nosotros las pongamos en práctica. No es como la herencia de que uno deja a los hijos cuando uno fallece. Bueno, ahí tienen, ¿no? Vean cómo hacen, se defienden, ¿no? Aunque la mejor herencia es darle una educación con bases de principios bíblicos. Pero qué bueno estar vivo y dar una herencia para que, y la herencia es esta, enseñarle la fuente de vida que está en conocer a Jesús, en conocer sus verdades bíblicas, los principios bíblicos, pero entender que no estamos hechos solamente para recibir, sino para dar, para ser la luz de las naciones. O sea, este mensaje básicamente, como he disertado, contenía 4 puntos principales, pero 4 puntos poderosos y nosotros los ponemos en práctica. Si esos son los reconocemos que son herencias que vienen de Dios, no vienen del hombre, no vienen porque yo se los digo, sino porque Dios los estableció en la palabra. O sea que somos, ¿qué? Somos llamados, somos escogidos por Dios, somos enviados y somos discipuladores, o sea, entrenadores de esta nueva generación, o sea, de nuestros hijos,
sea nuestra familia, sea aquel que no conoce los fundamentos bíblicos, que no es una religión, sino es una vida de relación constante con Dios. Así que, hermanos, solo queda orar por esta disertación para que la palabra de Dios sea tal en nuestra vida como flecha cortante de doble filo y que discierna los pensamientos, las intenciones nuestras, si son intenciones genuinas que apuntan a lo celestial. Así es que les pido que inclinemos su rostro y oremos finalizando esta pequeña disertación. Padre, una vez más se ha expuesto tu palabra, reconociendo que tú nos has moldeado como flechas escogidas o brumidas, seleccionadas para propósitos santos. Gracias porque tú permites moldearnos a través de los problemas, de las dificultades, aún de las enfermedades, sabiendo que hemos sido llamados, escogidos y enviados para ministrar, discipular, llevar la antorcha tuya encendida de la verdad a todo aquel que no te conoce y que pueda entender que esta vida no es una vida de afán, de pararse temprano para trabajar e irse tarde a la cama, sino que estamos hechos para propósitos santos, en manos de un guerrero que eres tú. Nos tienes en tu aljaba, nos tienes en tu mano escondida, en ese sacrificio en la cruz del Calvario, donde cada clavo que pasaba a tus manos, estábamos nosotros escondidas, sufriendo, aguantando ese dolor, para redimirnos de la maldad del pecado y de la muerte. Nos has separado de esa vida pecaminosa, esa vida de oscuridad, y ahora nos has llevado a la luz, a las tinieblas, a la luz admirable que está en Cristo Jesús. Y queremos reflejar esa gloria tuya, no para nuestra gloria, sino para tu gloria, para que las naciones conozcan y sepan que hay un Dios vivo. Gracias por cada una de las personas que oirán este mensaje, que han escuchado el mensaje. Te pido que sigas ministrando sus vidas a través del conocimiento tuyo de tu palabra y que en medio de esta meditación, en medio de esta reflexión, puedan adquirir conciencia de la importancia de tener una familia edificada sobre los principios bíblicos, no de una religión, sino de una vida práctica que enseñen a vivir conforme a los preceptos establecidos en tu palabra, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Gracias, Señor, por cada una de las personas que escuchan. También te pido que le des de ñapa, sanidad a todas estas personas que están esperando una sanidad tuya, que la palabra tuya, cortante como espada de doble filo, penetre y rompa todo virus, toda aflicción que pueda haber en los cuerpos afligidos, que puedas derramar aceite de sanidad en cada uno de los cuerpos que en estos momentos inclinan tu oído, tu rostro, tu corazón, pidiendo, clamando sanidad para sus vidas, sabiendo que tu palabra es viva y eficaz, que produce cambios eternos, produce cambios en el espíritu, que produce reconciliación, que rompe ataduras, que rompe yugos, que rompe barreras que evitan acercarte a ti, al Dios vivo. Gracias, Señor, por cada una de las personas que han escuchado este mensaje y que escucharán este mensaje. Todo esto te lo he pedido en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.